Estoy seguro que Dios vino a sanar, a restaurar, a levantar a alguien que está caído. Mayor es la gloria cuando Él te restaura, te sana, te levanta. Viene un tiempo mejor para tu vida. Quiero que lea conmigo, si me pueden asistir ahí en la pantalla, porque quiero que usted lea también Proverbios capítulo 13, verso 24. Quiero solo compartir una palabra, quizás esto ni siquiera sea un mensaje. Quiero traer una reflexión bíblica, conciencia sobre usted. Proverbios capítulo 13, verso 24. Dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo, ¿cómo dice? ¿Lo puede leer? El que detiene el castigo, o sea, la corrección al hijo, lo aborrece. Usted no puede venir con eso de ser almático. Ay, que mi hijo. Si usted no lo corrige, las autoridades afuera se lo van a corregir. Corríjalo usted, porque es su hijo. Enséñelo usted, porque es su hijo. No se lo mande a la escuela, no se lo mande a las autoridades. No deje que nadie se lo instruya. Instrúyalo usted. Pero mire qué ironía. Hay papás que no permiten que ni siquiera las maestras en la escuela dominical le corrijan a sus hijos, pero se los sueltan en la escuela, que el maestro le enseñe lo que sea. Estaba hablando con unos jovencitos llorando. Me decían, el maestro ahí en el escritorio en la escuela tenía pornografía delante de los niños. Eso me lo compartieron a mí llorando. No querían regresar a la escuela. Usted no puede ignorar esto. Este es un tema planificado por el enemigo para dañar la sociedad. Todo apunta a los niños para que no haya futuro ni haya sociedad. Y luego nosotros le reclamamos a Dios: ¿por qué mi hijo hizo esto? Porque probablemente usted nunca lo corrigió. Cumpla con su papel, haga su trabajo y sobre todo enséñele que en la casa usted es la autoridad. Sí, usted es la autoridad de sus hijos. Sí. Enséñele a sus hijos la palabra no. Porque hay muchos hijos que solo conocieron la palabra sí, 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 sí. A las mamás, un consejito: cuando el papá, el esposo, esté corrigiendo al hijo, nunca intervenga. Nunca intervenga. Porque crea un eslabón débil en la casa y terminará odiando al padre, pero amando a la mamá porque es la defensora. Pero eso el día de mañana tendrá graves consecuencias. Esos papás que no le dicen absolutamente nada a los hijos, lamentablemente lo veo llorando. En este país, con esta influencia, hay mucha gente que va a ser sorprendida. Aún quienes lo corrigen, quienes le enseñan, no logran el objetivo. Imagínense quienes no le dicen absolutamente nada. Eso de no corregir al hijo no es amarlo, es aborrecerlo, dice la palabra y la acabamos de leer. El que no lo corrige lo aborrece. Entonces, a los hijos hay que instruirlo conforme a la palabra. Y corrige a tu hijo con vara. No está diciendo que agarre un madero y lo instrúyalo, háblele,
dígale que le mire a los ojos, enséñale que usted es el papá y usted es la autoridad en la casa. Y que en la casa se hace lo que papá dice, no lo que ellos quieran hacer. Que los berrinches no son tolerables en la casa. Eso es educar, formar a los hijos. No lo puede amar tanto, tanto que lo hunda. Sí. Qué día de los padres más hermoso este. Proverbios capítulo 19. Si me pueden seguir asistiendo, Proverbios capítulo 19, quiero que usted lea conmigo el verso 15 y el verso 17. Tal vez sea una pequeña reflexión bíblica. Quizás hay algo que usted necesita corregir. Capítulo 29, verso 15. Dice la palabra del Señor, puede leer. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre o a su madre. ¿Cómo dice? El muchacho consentido avergonzará, obvio, porque el hijo que no se corrige terminará siendo todo lo que al enemigo se le ocurra. Terminará en una cárcel, terminará siendo drogadito, borracho, delincuente, porque no lo corrigieron. Terminará avergonzando a su madre y obvio a su padre. Pero ojo, porque habla de la mamá acá. Qué interesante. Es muy interesante, porque las mamás son las que pasan más tiempo con los hijos y a veces son el eslabón más débil. Consienten tanto a los hijos porque lo aman tanto que nunca lo tocan ni lo corrigen. Hace un momento dije, a veces el papá quiere corregirle, la mamá dice, no lo toque, no le pegue, no le haga nada. Déjalo, es mi hijo. Que él haga todo lo que quiera, porque es mi hijo, que disfrute la vida. Que disfrute la vida. Está buscando que te avergüence el día de mañana. Señores, en la Biblia la palabra de Dios no se equivoca. Si está anotando, anote. Si tiene hijos pequeños, anote. Preste atención a lo que dice la Biblia. Porque estos no son los versos que buscamos ni nos interesan. Queremos que nos profeticen, que nos hablen, que nos bendicen, que nos digan cosas maravillosas. No. El día de mañana usted andará con su frente en alto con sus hijos. Cuando Josué dijo que todos sabemos el verso. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se lo saben? ¿Quién no se lo sabe? ¿Sabe lo que está diciendo Josué? Yo y mi casa, mis hijos, mi familia serviremos al Señor. Y eso no se negocia. Usted no puede permitir eso. Mire, todo ministro, todo predicador, todo pastor que le consiente el pecado a los hijos, sobre todo cuando ya están grandes, pierde la autoridad espiritual. No tiene autoridad para corregir, ni tiene autoridad sobre los espíritus y demonios, porque el pecado de los hijos adultos tolerables arrancan con la autoridad del ministro. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si los hijos adultos crecieron y no quieren servir, nadie puede obligarlo, pero tampoco deben vivir en su casa. Que busquen dónde vivir, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es sencillo. Eso es sencillo. Y le comparto esto porque es que es terrible. Sobre todo los pastores, el mayor ataque está en la familia, en el matrimonio. Porque te van a probar para ver qué tanto amamos a Dios. Una cosa es corregir desde acá y decir yo amo a Dios, y otra es demostrar ese amor.
yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no se negocia, eso es radical. Sencillamente es radical. Y estos versos pueden ayudarnos. También quisiera darle dos citas bíblicas más. El Proverbio capítulo 23. Ahí donde está, si me pueden ayudar. Con la pantalla, verso 13, 14. Pero quiero leerle el verso 17 del capítulo 29. Aparte del verso 15, hay un verso que es el 17 también. Y regreso hacia atrás. Dice el verso 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Wow, impresionante. Qué completa la Biblia. Y la palabra de Dios no regresa vacía. El problema es el sentimiento, el problema almático que tenemos. Hay gente que son tan débiles con sus hijos que terminan arruinándolo. Arruinan el futuro de los hijos por la debilidad. Pastor, pero es que me duele. Te voy a decir algo. Dios, usted no puede amar más a sus hijos que lo que Dios lo ama a usted. Y cuando tiene que corregirnos, nos corrige. A pesar de que nos ama con amor eterno. Pero Dios nunca va a tolerar lo que hacemos cuando nos equivocamos, lo que está mal, cuando estamos conscientes. Tampoco se lo permite a usted a sus hijos. Eso es una gran ayuda para el futuro y el destino que Dios tiene para ellos. No deje que un ministro, que un predicador, que un pastor, un profeta termine siendo un delincuente por causa de que no lo corrigió. Y finalmente, Proverbios 23. Quiero dejarle con este verso 13 y el verso 14. Dice la palabra allí: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Es impresionante el compromiso y la responsabilidad. O sea que muchos de los hijos se perderán por causa del papá, no del enemigo. Porque lo amaron tanto que nunca lo corrigieron. Creen que amar a los hijos es comprarle esto, comprarle las cosas de marca, el último teléfono, los lentes que vienen de camino de 4,000, el iPhone que ya viene de camino también, los tenis que están saliendo de moda. Creen que eso es amarlo. No. Siéntese, hable con sus hijos, ayúdelo para que mañana no pasen años en una cárcel, para que el ministerio, el llamado de Dios no termine sucumbiendo. Nunca había en mi vida predicado con tanto silencio en mi vida, nunca. Yo nunca en mi vida había hablado así. Yo nunca aquí he tenido tanto silencio en la iglesia, nunca. Pero si usted quiere que el día de mañana su hijo venga con un regalo o lo lleve a comer porque se sienta orgulloso, hoy instrúyelo en el camino del Señor. Amén. Proverbio 19, 18, y con esto termino. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí? Mientras haya esperanza, corríjalo. Pastor, predicador, si no puede corregir tu casa, tampoco puede corregir la iglesia. Y aquí, desde aquí es muy fácil corregir.
pero la corrección comienza en casa. Te van a desafiar el enemigo para ver quién manda en la casa. En la casa manda el Espíritu de Dios a través de usted. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si hay hijos que están perdidos, en gran parte se lo atribuimos al enemigo, pero la culpa lo tienen los papás. Definitivamente. Cierro con esta parte. Buen regalito del Día de los Padres, ¿verdad? Bueno, para los futuros papás. ¿Sabe? El día jueves estaba hablando con alguien que creció conmigo y jugábamos a béisbol. Bueno, íbamos a la escuela. Y estaba conversando con él. Y me decía, oye, ¿cómo era? O cómo eran nuestros papás de distrito, ¿verdad que sí? Decía, pero a ustedes le tenían muy remarcadas las reglas en la casa. Y le dije, claro, mi papá nunca lo que estableció lo negociaba. Hice una historia que he compartido y hablando con él se la conté y se echó a reír bastante. A lo mejor usted se va a reír. Y es que a mí me marcó muy fuerte que mi papá un día, bueno, nos sentó y nos dijo que no se podía pasar de las 11 de la noche de la casa. Tenía que estar antes de las 11 de la noche en la casa. Y nosotros, en mi caso, yo iba a la iglesia, pero platicando con los hermanos de profecía y de la venida de Cristo y que quién era el anticristo y que quién era el cuerno pequeño y todas esas cosas. Después de un servicio, cuando vi el reloj, santo Dios, ya eran más de las 10, casi las 11 de la noche. Y arranqué como alma que lleva a Cristo al cielo para mi casa. Le dije, sigan hablando ustedes de profecía y ahí cuando encuentren quién va a ser el anticristo me dejan saber. Y me fui. Cuando llegué a casa eran como 11:10 de la noche. Y yo tenía una moto, ya le he contado eso, ¿verdad? La que disfrutó la pastora también. La subía ahí y ya sabrá usted cómo se ponía mi suegra, ¿verdad? Enojada. Porque no le gustaba que su hija se subiera a la moto. Pero cuando yo llegaba a mi casa, o estaba cerca de mi casa, apagué la moto. Dije, mi papá me va a escuchar. Así que abrí la puerta con mi moto así apagadita, entrando. Cuando la abrí, ahí estaba mi papá parado. Así estaba, en lo oscuro, ahí estaba. Yo no sabía si darle para atrás a la moto o para adelante, no sabía qué hacer. Cambié de color y tuve un gran papá, pero sus reglas había que respetarla. Y él tenía su razón, el porqué. Y nosotros no teníamos por qué cuestionarla. Entonces me dijo, José, me dijo, ¿qué hora es? Le dije, un poquito más de las 11. Me dijo, bien, me dijo, ¿y qué le he dicho? Que sea la última vez que usted llegue aquí violando lo que yo he establecido, por favor. Se podía acostar. Y eso me marcó para siempre. Yo no venía de la calle, venía de la iglesia, de hablar de profecías, que se me pasó el tiempo. Se me durmió el gallo, como dicen ustedes. Y nunca más no lo hice. No lo hice. Yo creo que los padres tienen que establecer reglas en su casa. Y que esas reglas se tienen que respetar. Usted no puede estar reprendiendo, echando fuera al diablo cuando su hijo le está haciendo berrinche en la casa. Usted tiene que establecer reglas a las que todo el mundo se tiene que someter. Y termino con esto. Hay dos cosas que me llaman la atención. Si usted lee cuidadosamente, la Biblia dice que los hijos de Samuel, el profeta Samuel, eran impíos. Léalo. O sea, no querían servir a Dios. Pero Dios nunca llamó la atención de Samuel. O sea, Samuel no se equivocó con corregir a los hijos.
Los hijos se deben de corregir, los hijos van a crecer y deciden si le sirven a Dios o no, pero usted asegúrese de haberlo hecho y que ellos en usted hayan visto un ejemplo. Es sumamente importante. Agradezco a Dios por mi padre, ya partió. Pero si mi papá no me hubiese corregido, lo más seguro es que yo hubiese estado nadando en el infierno. Pero cada vez que las ofertas venían como joven, viviendo en una ciudad, en la ciudad de Nueva York, un desafío terrible para un joven, siempre me acordaba de mi papá y las enseñanzas y por supuesto el evangelio que nunca salió de mí. Eso me ayudó a permanecer hasta el día de hoy. Y me siento tan orgulloso porque yo nunca le causé un dolor de cabeza a mis padres. Y hasta el día de hoy, ningún escándalo al evangelio. Eso se lo debo a Dios y a mis padres que me corrigieron. Claro que siendo joven no estaba de acuerdo con él, pero me quedaba callado porque él era el papá. Y en la casa los hijos no mandan, mandan los padres. Y finalmente termino con esto. ¿Quién arruinó la promesa de los hijos de Elí? La respuesta es obvio, Elí. ¿Sabe lo que había dicho Dios? De tu casa me he provisto de sacerdotes, de ministros. El futuro, ministerialmente hablando, está en tu casa, Elí. ¿Quién arruinó a los hijos? Lo arruinó el padre. ¿Quién le canceló el futuro? Su padre. ¿Quién le robó el sacerdocio? Su padre. ¿Quién lo mandó a la condenación? Su padre. Lo amaba tanto que no lo podía corregir. Y es obvio que si no corrige a los hijos, porque lo ama tanto, entonces no es cierto que ama al Señor. El que ama a Dios, ama a sus hijos, ama al prójimo, y por ende, como Dios nos corrige a nosotros, terminará corrigiendo a sus hijos. No hay nada que le haya dolido más a Dios que esto. Si bien es cierto que fornicaban en la entrada del templo, era porque el padre nunca le dijo que eso era malo. Eso es vergonzoso. Eso era doloroso para Dios, pero no era lo más doloroso. Si bien es cierto que robarse las ofrendas estaba mal, el desorden, dice que la mala fama corría por doquiera, los hijos del sacerdote. Pero ¿sabe cuál era la vergüenza? No era lo que hacían, sino el que él lo toleraba. Usted no puede obligar a nadie a que cambie, pero nunca le celebre el pecado a los hijos porque lo ama tanto. Si usted es ministro, tiene que tener carácter. Y la primera iglesia está en la casa. Tiene que enseñarle a los hijos que por encima de todo hay que amar a Dios. Que Dios está por encima de la esposa, que los hijos. Permítame decirle, porque voy a terminar con esto. Lo que más le dolió a Dios fue: has amado más a tus hijos que a mí. Lo ha honrado más a ellos que a mí. Significa que los hijos de Elí tomaron el primer lugar, el lugar de Dios en la vida del sacerdote. Qué tremendo desafío tenemos. Hace muchos años, escuche este dato. Escuché, miré. La hija de un pastor amigo. Al pastor, a la hija, le conocía, le conozco. ¿Sabe lo que hizo esta patoja, esta cipota? ¿Sabe lo que hizo? Con su novio
se acostó en la cama de su padre y su madre. Y ahí, con su novio, el pastor, el papá, lo encontró. Si usted tiene un llamado al pastorado, debo decirte que tu principal prueba va a ser tu casa. No he visto un solo pastor que no le haya sido tocada la esposa, los hijos, las áreas más fuertes para hacerlo renunciar. El pastor entendió que era su hija. Dijo: hija, te espero afuera, le dijo, para que hablemos. Cuando salió de la habitación, ahí estaba con él. Le dijo: mira, eres mi hija y te amo, pero esto no solamente es una deshonra para mí, es una deshonra para Dios. Se te olvidó que soy pastor. Dijo: gracias, te amo tanto, pero no tanto que te voy a hundir. Así que te voy a pedir que comiences ya a realizar tu vida. Ya está bastante grande, así que muchas gracias, pero aquí no te puedo permitir. Eso es cruel, doloroso. Es que te va a llegar la prueba donde tiene que cumplirse: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, ¿sabe lo que significa? Yo amo a Dios por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi padre, por encima de todo el mundo. Esa es la realidad. Terminó Dios cortando los hijos de Elí. Lo arruinó. Se perdieron por no corregirlo, como dice Proverbios. Usted no puede amar tanto a sus hijos que lo mande al infierno. Y eso fue lo que hizo Elí. Lo mandó al infierno. Nunca lo corrigió. Nunca le dijo nada. Fornicaban y todo el mundo lo sabía. Robaban, hacían desastre. Medio eran famosos por delincuentes. Y el único que dijo: hijo, eso no es bueno. Eso, léalo, no es bueno, ¿eh? Lo que escucho de ustedes. Nunca tuvo carácter. Para ser un ministro, lo primero que tiene que tener es carácter. Y lo segundo que tiene que saber es que la primera iglesia es tu casa. Y que las reglas en la casa se tienen que respetar, independientemente si te dice, porque el diablo es terrible, legalista, que digan lo que sea. Pero a Dios lo vamos a honrar y lo vamos a respetar. Y si usted se ha guardado para Dios, nunca permita que sus hijos hagan un desastre en la casa. El Señor había dicho: yo escogí tu casa para usar a tus hijos y vender cosas haga yo. Porque yo honro a quienes me honran. Y ustedes me han deshonrado. Murió Elí, murieron sus hijos. Se acabó todo, todo se volvió un desastre. Solo por ser almático. Y esto no funciona en el ministerio ni en el evangelio. La Biblia, la palabra de Dios, es muy radical. Y todo el que aplica lo que está escrito terminará, como ella misma dice, bendecido por Dios. Si usted le tolera a sus hijos el pecado, terminarán avergonzándolo. Corríjalo, instrúyalo, léale la Biblia. Y sobre todo cuando lo vaya a corregir, mira lo que dice la Biblia, hijo. Sí, para que sepa sobre qué usted está corrigiendo. Por favor, pónganse sobre sus pies. Lo que más le dolió a Dios fue que el sacerdote amara más a sus hijos que a él. Los hijos están hoy, pero no estarán mañana. Pero Dios estará para siempre con usted. Finalmente, Dios se retiró de los hijos de Elí, pero también Dios se retiró de la vida de Elí. Pero no solamente se retiró de la vida de los hijos y de Elí, se retiró
de la casa de ellos. Dios se retiró del templo, Dios se retiró de la ciudad y cavó, dice la Biblia, la gloria ha sido cortada. ¿Cómo podemos terminar así cuando ha habido tantas promesas? El sentimiento, el problema almático. Toda la ruina fue no corregir a los hijos. A cada quien se le respeta su vida, pero no se le tolera esa vida. Tu casa es tu casa. Nuestra casa tiene que ser santuario de Dios, no santuario de pecado, no guarida de demonios. Eso no se negocia. No tiene idea cuántas cosas se acortan por esa tolerancia. Aunque duela, sea radical, pero al final sus hijos se lo agradecerán y así podremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Quiero en esta mañana orar. Quiero que levante tu mano. Mamá, papá, escúchame. Todos estamos expuestos al contagio de la índole que sea. ¿Quién? No solamente los hijos, no solamente los jóvenes, adolescentes, aún los adultos estamos expuestos. Quiero que inclinen tu rostro. Quiero orar por sabiduría. Quiero que Dios te imparta autoridad para que la puedas ejercer en tu casa. No puedes echar fuera a un demonio. No puedes orar por un enfermo si los demonios están en tu casa o la enfermedad causada por espíritu están allí en ellos. Hay hijos que están descansando en una habitación después, no de una vigilia, sino después de una borrachera. Esto no puede continuar. Drogado. Para que pueda cambiar, tu hijo no cambia sino a través de la palabra. La tolerancia no cambia al hijo. La palabra es la única que puede cambiar a un hijo. Yo sé que esto es fuerte, es duro, pero esto es la palabra de Dios. Y no hay un mayor ejemplo que este que está aquí. Si se encontraron juntos, Elí y sus hijos, estoy seguro que sea cual sea el lugar, le han de estar reclamando al papá: por tu culpa fracasamos, porque nunca nos corregiste, nunca dijiste nada. Levante su mano ahí, quizás tiene nietos, hijos, no sé. Pídele a Dios que le dé la sabiduría, el entendimiento. Sobre todo si usted es un ministro, un predicador, un pastor, no pretenda corregir a nadie si no puede corregir su casa. Tus hijos te lo van a agradecer, tus nietos te lo van a agradecer. No tiene idea la influencia en la que ya están, lo que lo están influenciando de pecado, de maldad, mientras la influencia de la palabra está ausente en la casa. Aunque suene radical, necesitamos volver a Dios, a esos principios que suenan muy religiosos, muy radicales, muy legalistas. Pero eso es la palabra de Dios. La Biblia dice con corregir a tu hijo, no lo vas a matar. Si lo corrige, te dará descanso. Y si no lo corrige, te dará dolor de cabeza, te avergonzará. Si tiene hijos, ora por ellos. Y si es tan grande, lo que tienen son nietos, ora por ellos. Ahí donde está. Tienen influencia de pandillas, influencia de matrimonio todo igualito, tienen influencia de ateísmo, de liberalismo extremo, enseñanzas en contra del evangelio, en contra de la iglesia, de ocultismo, satanismo.
Eso está hirviendo en las escuelas y en la sociedad. Pregúntese, ¿qué tanto está influenciando a sus hijos? Pero tiene que ver mucho su testimonio. El mayor mensaje es usted, cómo se conduce. ¿Qué dirían sus hijos de usted? ¿Cómo lo ven en la casa? Padre, en esta preciosa y hermosísima tarde queremos agradecerte, Dios, por la vida. Qué gran desafío, Dios, crear hijos en este tiempo, producir ministros para ti. Espíritu de Dios, según tu palabra, los hijos de Elí no nacieron para fornicar, no nacieron conforme a tu propósito para ser delincuente, para robarse la ofrenda. No nacieron para un desastre, nacieron como ministros. Señor, yo sé que los hijos de este pueblo que está aquí tienen propósito y destino. Hay promesas que han marcado los hijos, la familia, el hogar. Y a raíz de esto es una gran batalla, Dios. Y a veces el sentimiento nos gana, Dios. Nos convertimos en almáticos. Es tanta la sensibilidad, el amor, que no nos atrevemos a corregirlo, aún viendo el mal. Espíritu de Dios, cambia ese pensamiento. Ayúdanos. Qué vergüenza que nuestros hijos sean los presos, los criminales, asesinos, porque nosotros nunca le corregimos. Señor, ayúdanos. Es un desafío. Nuestros hijos están expuestos en todo lugar de la sociedad, expuesto en ese celular, en esa tableta, en ese computador, expuesto en la escuela, expuesto en el parque a malas enseñanzas. No es que queremos ser radicales. Ayúdanos a ser sacerdotes, ministros, verdaderos ministros. ¿Qué puedo decirte, Dios? Quiero presentar a los niños de esta congregación, sobre lo que oramos todos los días, sobre lo que profetizamos, sobre lo que declaramos. Espíritu de Dios, si hay alguna mala influencia en alguno de ellos, por favor, cancelamos toda infiltración de espíritu de demonios, toda contaminación, toda transferencia de espíritu sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús.